de la simbología, esta simbología que se utiliza precisamente en sistemas electromecánicos, ¿sí? Vamos a utilizar algunos símbolos básicos y vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de dispositivos. Ahorita en el video nos vamos a mostrar algunos, ahorita vamos a meternos a profundidad a ver de qué se trata cada uno de estos. Vamos a ver los símbolos, vamos a hacer una tablita de estos símbolos y de acuerdo con eso, bueno, pues vamos a ver también sus aplicaciones. Esto ya son cuestiones de electromecánica en sí, o sea, ya son temas propios de su carrera que les van a servir para, pues obviamente para la vida y pues para su vida profesional. Bueno, vamos a ver esta parte. Mostrando lo que son los breakers. Cada uno está representado con su símbolo. Este sería lo que es un breaker de un polo. Aquí tenemos lo que es un breaker de 2 polos. Este sería lo que es el breaker de 3 polos y este sería el breaker de 4 polos. Cada uno representado con su símbolo. Continuamos con los contactores. Ahí tenemos lo que es el contactor de un polo. Este sería el contactor de 2 polos. Aquí tenemos lo que es un contactor de 3 polos y este sería lo que es un contactor de 4 polos. Cada uno está representado con su respectivo símbolo. Esto sería lo que es la bobina de estos contactores. Aquí tenemos lo que es la protección térmica. Estos son algunos ejemplos de protección térmica. Esto es la simbología. Este sería el símbolo de la parte de fuerza y estos serían lo que son los contactos auxiliares. Ahí se está mostrando lo que es los relays y aquí tenemos lo que es su simbología. Continuamos con los temporizadores. Hay variedades de temporizadores, pero los más usados son los on delay y los off delay. Este sería lo que es el símbolo de un on delay y estos serían sus contactos, tanto NO como NC. Y aquí tenemos lo que es el símbolo de un off delay y este serían sus contactos NO y NC. El on delay y el off delay se comportan de manera inversa, o sea, cuando le aplicas voltaje al on delay en su bobina, pues él comienza a contar el tiempo que tú le has seteado y después que termina de contar entonces cambia su contacto. El que es abierto cierra y el que es cerrado abre. El off delay se comporta de la siguiente manera: cuando le aplicas voltaje a su bobina, sus contactos cambian instantáneamente. De inmediato, el que es abierto cierra y el que es cerrado abre. Y cuando le quitas el voltaje a la bobina, es en ese momento que comienza a contar el tiempo que le has seteado. Entonces, después que cuenta, abre su contacto y comienza sus contactos vuelven a su posición normal. También tenemos lo que son los timers digital programables. Estos timers son muy usados, permiten realizar varias funciones y son muy utilizados en lo que son los diagramas de circuitos eléctricos, en los diseños. Continuamos con lo que son los interruptores de presión. Aquí tenemos lo que es el interruptor de presión. Este sería su simbología NO y este sería el símbolo NC. Este sería lo que es el interruptor de nivel. Aquí tenemos varios ejemplos y aquí tenemos su simbología NO y NC, normalmente abierto y normalmente cerrado. Aquí tenemos lo que son los interruptores de final de carrera, mejor conocido como limit switch. Esto sería lo que es la simbología del limit switch. Esto sería el contacto normalmente abierto y este sería el contacto normalmente cerrado. Estos son algunos ejemplos de limit switch que se utilizan para diferentes aplicaciones. Aquí tenemos lo que son las bobinas electroválvulas. Esto viene siendo lo que es la simbología y estos son algunos ejemplos.
Continuamos con los pulsadores. Aquí tenemos lo que es el pulsador NO. Este sería el pulsador NC y este sería el pulsador tipo Z. Este es utilizado mucho para lo que es el stop de emergencia. Cada uno con su respectivo símbolo. Continuamos con lo que son los interruptores o selectores. Estos son algunos de los ejemplos de lo que es un interruptor selector. Este sería el selector de 2 posiciones y este sería un selector de 3 posiciones. Aquí tenemos lo que es el símbolo de la luz piloto. Estos son algunos ejemplos. Hay diferentes diseños, vienen a diferentes voltajes y son los indicadores de lo más importante en los diseños de circuitos eléctricos. Y por último vamos a hablar de lo que son los indicadores de audio y alerta. Aquí tenemos lo que es la sirena, este sería el símbolo de una sirena. Aquí tenemos lo que es el zumbador, aquí está con su respectivo símbolo. Y esto sería lo que es el timbre con su respectivo símbolo. Bueno, mis amigos, acabamos de ver algunos de los símbolos básicos más importantes para la elaboración de diagramas de circuitos de controles eléctricos. En el capítulo 2, pues, vamos a realizar lo que es nuestro primer diagrama de control. Bueno, gracias por ver el video. Suscríbete al canal, compártelo y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¿Cuánto crees que suman los costos? Muy buenas con todos. Los saluda el ingeniero Alessandro Bautista Triviño y en esta primera clase veremos una introducción a la simbología eléctrica. Primero hay que empezar por definir qué es la simbología eléctrica. Se denomina de esta forma a la representación gráfica de un elemento dentro de un circuito o instalación eléctrica. Al igual que los idiomas, la simbología eléctrica no es la misma en todas partes del mundo, ya que las normas no son las mismas para todos. Es así como el idioma. Por ejemplo, el portugués no se habla en todas partes del mundo, el chino tampoco, el francés tampoco, el italiano tampoco, ¿ven? Entonces las normas no son las mismas para todas las partes del mundo. Veamos lo siguiente. Tenemos 3 imágenes en pantalla. Las 3 pertenecen a un contactor, que es un interruptor de potencia, el cual, al activarse o cerrar sus contactos, permite el paso de corriente hacia un dispositivo como puede ser un motor, un transformador, un banco de condensadores, entre otros. Entonces, la primera imagen nos muestra físicamente cómo se ve un contactor. Vemos que tenemos esta cara blanca de aquí, que es la parte donde se conectan los cables. La parte negra de aquí, que es prácticamente el recubrimiento de los componentes que pertenecen a este contactor. Esta cara blanca de aquí está representada justo al costado. Vemos que es la parte donde se pueden conectar los conductores. Y al costado de esta cara blanca de aquí tenemos un símbolo. Entonces, tenemos que el primero es 1, el segundo es 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, podemos decir que estos 3 primeros bloques de aquí son los mismos 3 primeros bloques de aquí. Y también los 3 primeros bloques de aquí. Son lo mismo, prácticamente. Ahora, si yo quiero representar un contactor, al menos estos 3 primeros bloques, dentro de un plano eléctrico, ¿qué me conviene dibujar? El contactor tal y como es, la parte gráfica y los puntos de conexión, o simplemente este símbolo aquí. El más sencillo de dibujar, por obvias razones, vendría a ser el trasero, ya que es mucho más simple el diseño, ocupa mucho menos espacio y es más práctico.
Entonces, cuando veamos un diagrama eléctrico o un plano eléctrico, vamos a toparnos con símbolos como estos, cuales están estandarizados por una norma. Esas normas vendrían a ser las conocidas normas internacionales. Tenemos varias. Sin embargo, las más conocidas o las más resaltantes son las siguientes. La IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, es la norma internacional. Tenemos a la NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, que es una norma americana, al igual que la ANSI, que significa Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Ahora tenemos a la norma alemana, que también es la norma DIN, Instituto Alemán de Normalización, entre muchas otras normas más. Entonces, nuevamente regresando a la equivalencia de los idiomas, podríamos decir que la IEC es equivalente al inglés, un idioma o una norma que se aplica casi en cualquier parte. Los símbolos de las normas son los siguientes: el símbolo de la IEC, el símbolo de la NEMA, el símbolo de la ANSI, el símbolo de la DIN. Por si alguna vez las llegas a ver, ya sabes de qué se trata. Ahora, el siguiente punto vendría a ser la lógica eléctrica, que es la capacidad de aplicar nuestros conocimientos y razonamiento para deducir el funcionamiento de un sistema o circuito eléctrico. Pero para esto, el requisito más importante es conocer los dispositivos que vamos a utilizar para emplear ese tipo de lógica, porque si yo no sé cómo funciona este dispositivo, entonces yo no puedo deducir cómo se va a comportar dentro del circuito. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte izquierda la fase y el neutro, un sistema monofásico. Vemos que la fase no llega directamente hacia la lámpara, mientras que el neutro sí. De intermedio entre la fase y la lámpara tenemos a un interruptor, el cual, si yo lo presiono una vez, automáticamente cierra este contacto de aquí y uniría el extremo de aquí con el extremo de aquí. Por lo tanto, la fase pasaría y llegaría directamente hacia la lámpara. Entonces, la lámpara, al ser energizada con fase y neutro, automáticamente se enciende, se ilumina. Esa es mi teoría. Y si yo quiero apagar a la lámpara, simplemente presionaría el interruptor una vez más. Con eso bastaría. Entonces ya planteé mi hipótesis. Vamos a ver si funciona como yo pienso. Al cerrar el interruptor, ¿qué es lo que pasa? La lámpara se enciende, ¿verdad? Cuando yo vuelvo a aperturar el interruptor, ¿qué sucede? La lámpara se apaga. Entonces ya comenzamos a deducir cómo funciona un circuito eléctrico. Pero para saber cómo se hace esto, tenía que saber el funcionamiento del interruptor, cómo es que funciona, y también el de la lámpara, ¿verdad? Si no hubiera sabido esto, entonces no hubiera podido deducir cómo se comportaría el circuito. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento de cada dispositivo que vamos a instalar o utilizar. Ahora vayamos por el siguiente punto, que es los tipos de esquemas. Existen dos tipos de esquemas. Tenemos a los diagramas o esquemas unifilares y los diagramas o esquemas multifilares. Los unifilares son los que representan en un solo trazo las distintas fases o conductores. Y los multifilares son los que representan todos los trazos correspondientes a las distintas fases o conductores. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos esquemas, un esquema unifilar y un esquema multifilar. En el esquema unifilar observamos que tenemos un fusible, el cual va conectado a un interruptor. Dicho interruptor va conectado a un bombillo, o también conocido como foco o lámpara. Perfecto. En el segundo tenemos un fusible conectado a un interruptor. Dicho interruptor está conectado a otro interruptor. Y ese interruptor está conectado después, recién, a un bombillo, foco o lámpara. Perfecto. Es la información que me da el diagrama unifilar. Ahora, si observo el multifilar, puedo ver esta información mucho más a detalle. Vemos que la línea número 1 viene conectado a un fusible, el cual llega al primer interruptor. La salida del interruptor va conectada a la entrada del bombillo o foco. Y la salida de ese bombillo o foco va conectado a la línea número 2 o neutro. Perfecto. Ahora, la línea número 1 va conectada a un fusible y la salida del fusible va conectada a la entrada de un contacto, de un interruptor. La salida del interruptor va conectada a la entrada de otro interruptor y la salida de ese interruptor va conectado a la entrada del bombillo y la salida del bombillo va conectada a la línea número 2 o neutro. Entonces vemos que
Un diagrama unifilar me da información pero bastante básica. Sin embargo, un diagrama multifilar me entrega información mucho más completa y precisa. Ok, bueno, vamos a retomar un poquitín esa parte. Ya son conceptos que pues ya creo que ya estábamos manejando, ¿no? Que ya hemos manejado nosotros. Algunos conceptos pues sí son muy sencillos de lo que es un diagrama unifilar, un diagrama multifilar. De eso incluso creo que ya tenemos hasta una evidencia posible de esto, ¿no? Fíjense que nosotros ya para lo que es la parte electromecánica, vamos a utilizar mucho estos tipos de diagramas. Creo que de estos diagramitas empezamos a hablar la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, estos se llaman circuitos de escalera o diagramas, perdón, se llaman diagramas de escalera, ¿no? Y yo tengo un diagrama de escalera. Este diagrama de escalera, por ejemplo, es para dos interruptores de 2 vías pues, que me van a controlar esta lámpara. Fíjense que estos dos interruptores son entradas. Estos dos pues, son entradas. ¿Por qué? Porque yo le doy aquí un comando. ¿Cuál sería el comando? Pues apretar el botón. ¿De acuerdo? Aprieto yo el botón. ¿Y qué ocurre? Pues puedo prender y apagar la lámpara. Estos dispositivos son de entradas y vamos a tener nosotros dispositivos de salida. Nosotros vamos a ver diferentes tipos de normas. Está la norma, por ejemplo, la DIN y la norma YEC, pues para representar este tipo de interruptores. Fíjense que, por ejemplo, en los diagramas unifilares, chavos, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, esta nomenclatura, pues aquí para representar un apagador, un interruptor. Pero, por ejemplo, para diagramitas de escalera que ya utilizamos nosotros en cuestiones, ahora sí que industriales, pues podemos representarlo de esta forma o de esta forma. Principalmente se utiliza con esta nomenclatura, la norma YEC. Parece un capacitor. Fíjense que nosotros vamos a tener, por ejemplo, como elementos de control y de protección diferentes dispositivos. Y ahorita vamos a hacer una tabla de estos. ¿De acuerdo? El primer elemento de control que nosotros vamos a tener se denomina un contactor. Ok, vamos a definir lo que es un contactor y por qué estos son importantes en la potencia. Bueno, se utilizan principalmente los contactores para controlar potencia. Y este es un dispositivo electromecánico. ¿De acuerdo? Este es un dispositivo electromecánico. Que es capaz de conectar y desconectar receptores eléctricos de potencia. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, motores, resistencias. ¿Qué más tenemos? Lámparas. Y etcétera, 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 etcétera. Todo lo que nosotros podamos se nos imagine, ¿no? Entonces son dispositivos electromecánicos. Fíjense que este dispositivo electromecánico está constituido por estas partes, ¿no? Estos dispositivos llamados contactores. Los contactores
tienen un circuito electromagnético, pues una bobina, ¿no? Una bobina, un solenoide. ¿De acuerdo? Ese va a ser el primer elemento. ¿Sí, Maite? Entonces, los contactores, ahorita vamos a ver el símbolo. Sí, quiero explicarles porque pues, si no van a decir, bueno, pues sí, ya sé el simbolito y eso qué hace. Porque pues seguramente me van a preguntar. Ya cuando lleven la materia de motores, ya cuando el profesor, bueno, pues a ver, coloquen el símbolo del contactor, pues ya saben el símbolo del contactor y obviamente pues ya saben qué es lo que hace un contactor o para qué me sirve, ¿no? Es un circuito electromagnético, tiene contactos eléctricos principales o de fuerza y contactos eléctricos auxiliares o de maniobra. Ok, bueno, vamos a ver cuál es el símbolo de este contactor y cómo lo vamos a representar, ¿sí? Bueno, técnicamente es el simbolito, es el primerito que vimos nosotros aquí en el video, símbolo de un contactor. Puede ser que sea de una sola fase. Fíjense bien, les voy a explicar más o menos cómo están. Ahí está. Ok. Y pegamos. Pero aquí lo voy a recortar a uno solo. Ahí está. Bueno, fíjense bien. Nosotros vamos a utilizar, este es el símbolo del contactor. Así nosotros lo vamos a identificar. Este es su simbolito. ¿De acuerdo, Sam? Maite, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí. Profe. Este es el simbolito de esta cosa. Voy a explicarle paso por paso qué onda, de qué consiste. Y ahorita les voy a presentar, creo que tengo aquí unos relevadores, unos contactores de este tipo. Yo tengo estos dispositivos que son tanto para electrónica como para tableros ya industriales. Tiene un circuito electromagnético y consta de lo siguiente. Fíjese que tengo dos números, tengo el número 1 y el número 2, ¿de acuerdo? Por lo general, pues casi los números impares pues van a ser entradas. Esta va a ser nuestra entrada de fuerza. Se van a quedar con cara, ¿qué es eso de fuerza, profesor? ¿No? Pues van a ser los motores, van a ser todas las cargas que nosotros pues tengamos. Vamos a ponerle con letra roja. Y el número 2, o casi siempre los números pares, pues me van a representar salidas. ¿De acuerdo? Entonces, el número 1 y el número 2, pues me van a representar la entrada y la salida. A1 y A2 son circuitos auxiliares. ¿Qué significa? Que, pues, que esos van a circuitos auxiliares. Aquí, por ejemplo, es entrada auxiliar. Esto me sirve para poder trabajar o polarizar el circuito electromagnético o solenoide que tengo aquí. Esta es una entrada auxiliar. De voltaje de corriente directa
Así le vamos a poner, o voltaje de corriente alterna. Pueden ser de dos tipos. Oiga, entonces yo voy a ocupar voltaje para controlar voltaje. La respuesta es que sí. Esta es una entrada auxiliar. Voy a ponerla con un azul más intenso. ¿De acuerdo? Y la de abajo, pues también. Esa va a ser nuestra entrada auxiliar. Como ya les dije, estos pueden utilizarse para la electrónica y demás. Este es su simbolito, ¿no? A1, pues me va a representar una entrada auxiliar. Ahora, fíjense bien, chavos. Fíjense que este dispositivo, este contactor, así como yo lo tengo, donde tengo el dibujito donde dice A1 y A2, pues como que no está pegado, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver, nada que los contacte. El circuito A1, A2, que es el circuito auxiliar, o el contacto eléctrico auxiliar o de maniobra, está aislado del de fuerza. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, ¿se acuerdan que en el video ponían un foquito? Vamos a ver ahorita un dispositivo de estos, un contactor. Casi siempre son trifásicos o de una sola línea. Déjenles pongo ahorita un ejemplito, una foto de estos para que también tengan en consideración. Ah, pues se trata de esto, ¿no? Contactor de un polo. Y estos son utilizados bastante en la industria. Aquí está, este es un ejemplo de estos. Acá está. A ver si se alcanza a distinguir bien. ¿Sí se ve bien la imagen? A ver, creo que si no voy a hacer esta un poquito más ruda. A ver, yo creo que esta se ve un poco mejor. Aquí está. Fíjense que este es ahora de 3 fases. Es el mismo simbolito que tenía acá, pero vamos a ampliarlo un poco más. Acá. Ahí está. Ok, chavos. Fíjense bien. A ver si logramos identificar aquí en este dibujito los elementos de este contactor. Vienen aquí 3 bornes en la parte de arriba de este dispositivo. ¿Sí lo están viendo todos? Y ahorita vamos a ver un poquito de las características de este contactor. Yo cuando estuve trabajando en industria, bueno,
las veces que me ha tocado trabajar en industria, pues sí he utilizado este tipo de dispositivos pues casi todo el tiempo. Estas tres que dice L1, que tienen, bueno, tienen los números 1, 3 y 5, esas son las entradas. ¿De acuerdo, Sam? ¿Sí lo ven? Esas que están ahí en color rojo. Esas son nuestras entradas de ¿quién? De fuerza. ¿De acuerdo? Esa es nuestra entrada de fuerza. Vamos a ponerla en color rojo. ¿Cómo que de fuerza? ¿De qué se refiere eso de fuerza? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que tenemos, por ejemplo, líneas trifásicas? Sí les comenté de eso, ¿no? Tenemos circuitos trifásicos, fase A, fase B y fase C. Pues simplemente con estos elementos vamos a poder controlar la fase A, la fase B y la fase C de nuestros circuitos o elementos de control que tengamos. ¿De acuerdo, chicos? Este es el simbolito y estas son las entradas, 1, 3 y 5. Como les dije, casi siempre los impares van a ser entradas. ¿Cuáles van a ser mis salidas? ¿Cuáles son esas salidas, Samuel? ¿Salidas, profe? ¿Cuáles van a ser mis salidas ahora? Las que están abajo, ¿no? Los que son abajo, los números pares, ¿no? Ajá. En este caso, el 2. ¿Qué otro número tengo, Maite? 4. El 4 y 6. 4, 4 y 6. Estas son salidas. Fíjense que las tres se van a controlar al mismo tiempo. Esta es la ventaja de este tipo de relevadores. Bueno, de contactores. ¿Sí? Las tres salidas se controlan al mismo tiempo. Ok, ¿quién las va a controlar? Las va a controlar este dispositivo A1, A2, que son mis entradas de maniobra. Entonces, yo tengo entradas y salidas de fuerza. Ay, ¿qué onda con esto? Ahí está. Salidas de fuerza. Son estas que están aquí en color rojo. Y si se dan cuenta, este contactor que se ve aquí físicamente, chavos, tiene aquí dos bornes que dicen A1 y A2 dentro del mismo aparatito. Corresponden a este que dice A1 y A2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Vamos a colocarlas con color azul. Esas van a ser mis entradas de maniobra. Puede ser corriente alterna, pues un valor más chiquitito, o corriente directa. Casi siempre es corriente directa. Aquí está. Y estas dos, vamos a ponerlas con este. Estas dos son mis entradas de maniobra. Es decir, yo necesito conectar esos cablecitos, energizarlos o desenergizarlos desde aquí para controlar mis líneas de fuerza. Y seguramente me van a decir, ¿y cómo se hace eso, profesor? ¿Sí? Son las entradas de maniobra. Se les llama así. ¿Saben lo peor de todo? Que la mayoría, por ejemplo, ahorita de sus compañeros que no están entrando o demás, no sé si se dediquen a trabajar esto o alguien, si tenga el interés. Un curso de estos ya fuera, en la calle, así que donde pues vas a trabajar, pues son carísimos, ¿no? Carísimos estos cursos de capacitación para entender este tipo de cuestiones.
Entonces, esto nos representa, este simbolito que tengo aquí, me representa un contactor de 3 polos. Las 3 salidas se controlan al mismo tiempo. Entonces, este va a representar un contactor de 3 polos. Casi siempre son de 3 polos, todos los contactores. Este me energiza o me desenergiza si las 3 líneas trifásicas, justo como lo habíamos visto nosotros la semana pasada, mi fase A, mi fase B, mi fase C y mi neutro. Bueno, el neutro pues, lo puedo colocar por fuera, ¿de acuerdo? Siempre nosotros debemos de corroborar, pues obviamente, que pues el funcionamiento de nuestra bobina. Pero ¿cómo es que ocurre eso? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos nosotros de cómo funcionaba un electroimán? ¿Se acuerdan de eso que vimos nosotros la clase pasada? Nosotros tenemos una bobinita o tenemos una bobina. Vamos a ver aquí. La bobina de un electroimán. Bobina de un contactor. Bueno. Para que más o menos me entiendan. No sé si estén viendo la foto aquí, chicos. ¿Ya ven todo el mundo esta foto? Eso que está allí en medio, esto que está aquí en medio es una bobina. Es ahora sí que un enredajo de cables allí, pues dando vueltas. Eso es una bobina. Y aquí me dice 12 volts a 60 Hz. O 12 volts a 60 Hz. Y aquí dice A1 y A2. Esas son las entradas de ¿quién? De maniobra. ¿De acuerdo? Ok. Cuando nosotros energizamos la bobina, es decir, pasamos aquí voltaje, ¿qué va a ocurrir allí en la bobina? Se va a formar un ¿qué? Pues un electroimán, ¿verdad? ¿Sí o no se forma un electroimán? Eso lo vimos de nosotros de la clase pasada, de los principios solamente de electromagnetismo, que si hacemos pasar una corriente en una bobina eléctrica, pues se va a formar un electroimán. Y los electroimanes atraen a los ¿qué? Un imán atrae a los ¿qué? Pues a los metales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí vimos esa parte o no? Sí, 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 no sé, sí, no me acuerdo. que les deje tarea, me están pidiendo a gritos. Solamente a Samuel. Ok, bueno. Lo sabe, Fíjense bien. Voy a poner aquí esta imagen. Que le preguntemos a Suriel, ¿o qué? ¿Qué dicen? No, a estos va, profe. Ah, ya. Fíjense bien. Entonces nosotros tenemos un imán, un electroimán aquí, chavos. A ver si se ve bien. ¿Sí se ve bien la imagen? Creo que sí, ¿verdad? Un poquito más grande. Entonces, yo tengo aquí un resorte dentro de nuestro contactor que dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a alejar de aquí, de la bobina.
Pero cuando nosotros energizamos, como esta plaquita es de metal, la va a traer ¿quién? Pues el electroimán, ¿no? Nuestra bobina. Y fíjense que aquí vamos a tener contactos que están unidos mecánicamente, pues hay un tornillo aquí, incluso aquí se ve que aparece aquí una línea. Dice unión mecánica entre el martillo y los contactos. Valga la expresión, pues un tornillo que atraviesa estos mecanismos, y cuando se energiza, cierra estos contactos. Estos son los bornes de fuerza. Son contactos de fuerza, son los bornes de fuerza. Entonces, cuando yo paso por este electroimán sobre este relevador, se va a cerrar automáticamente todos estos elementos. Ojo, esto puede ser aquí corriente alterna o corriente directa. ¿De acuerdo, chicos? A ver, dejen ver si tengo aquí una de estas cosas. Yo tengo un relevador, que es el mismo funcionamiento de esto. Pero, fíjense que este tipo de elementos, pues me sirven para cerrar, por ejemplo, para focos, para elementos, no sé, lo que yo quiera poner un motor. Entonces, necesita energizarse para que el imán atraiga esta pieza de metal y cierre todos los contactos de mi línea trifásica. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, por eso están aislados. Se dice que esto está aislado, ¿sí? El circuito de maniobra tiene que estar aislado de los circuitos de fuerza, que es decir, de los que nos van a dar energía para nuestro motor. Y están aislados magnéticamente. Por eso nosotros tenemos aquí este electroimán. ¿De acuerdo? Yo sé que a lo mejor, bueno, tal vez con un ejemplo, yo creo que esto quede mejor explicado. A ver, voy a buscar aquí en mis chácharas, permítanme tantito, para que ustedes vean por dentro cómo va esta parte. A ver, déjenme, porque luego hay unos que sí se malviajan. Un minuto, a ver, permítanme. Miren, aquí les voy a poner, y saco aquí de mis chácharas, para que vean cómo funciona un relevador que tiene el mismo Un contactor puede considerarse a sí mismo como un dispositivo de control. A ver. De un interruptor de luz hasta el más complejo equipo industrial automatizado. Los contactores son usados por un equipo eléctrico que es frecuentemente apagado y encendido con la apertura y el cierre de un circuito. La función del contactor es conectar y desconectar todas las líneas de energía que corren hacia una carga o para establecer e interrumpir un circuito eléctrico de forma repetida. Algunas de las principales aplicaciones en los contactores incluyen circuitos de iluminación, calentadores y transformadores. Los contactores se utilizan a menudo para proporcionar un control central en grandes instalaciones de iluminación, tales como un edificio de oficina o un edificio comercial. Los contactores operan cuando el marco E es energizado por la bobina y se convierte en un electroimán. La armadura, un acompañante del marco E, está conectado a un conjunto de contactos. La armadura es movible, pero sostenida por un resorte. Cuando la bobina es energizada, los contactos son móviles, son atraídos hacia los contactos estacionarios.
ya que la armadura es atraída hacia el marco E. Una vez que los dos conjuntos de contactos se encuentran, la potencia puede fluir a través del contactor hacia la carga. Cuando se desenergiza la bobina, el campo magnético se rompe y el resorte fuerza la separación de los dos conjuntos de contactos. Los contactores se utilizan cuando no es necesaria la protección de sobrecarga y a niveles bajos de corriente eléctrica. También son operados electromecánicamente y utilizan una pequeña corriente de control para abrir y cerrar el circuito. Para aprender más acerca de diferentes tipos de contactores, por favor vea nuestros videos en Galgo TV. Usted puede encontrar muchos contactores y miles de otros productos. Ay, comercial. Miren, voy a armar aquí un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico con un poquito de electrónica para que lo vean. Es con un relevador que es casi lo mismo. Pero bueno. Un contactor puede ser considerado como un interruptor trifásico controlado por un electroimán. Tiene una apariencia similar a un relé, con la diferencia de que dispone de 3 contactos principales, o contactos de potencia, construidos para soportar intensidades de corrientes altas. Además, dispone de 1 o 2 contactos auxiliares, también llamados de mando o maniobra, que están fabricados para baja intensidad. En la imagen puedes ver un contactor con sus 3 contactos principales y un contacto auxiliar normalmente abierto y los terminales de la bobina. Los elementos constructivos de un contactor, como puedes ver, son similares a un relé, ya que existe un electroimán formado por la bobina que está sobre la culata, que es de un material ferromagnético. Tiene forma de letra E mayúscula y es fija. Luego está el martillo, unido mecánicamente al grupo de contactos, que es la parte móvil, el cual en su posición de reposo está separado de la culata mediante un resorte de retorno. Cuando se cierra el interruptor, la bobina recibe tensión en sus extremos, circula por ella una corriente que crea un campo magnético y la culata se convierte en un imán que atrae al martillo y hace moverse al grupo de contactos. A un contactor, cuando sea necesario, se le puede añadir más contactos auxiliares. Para ello, los fabricantes suministran un bloque que se encaja en el frontal del contactor y los contactos de dicho bloque se mueven solidarios con los contactos propios del contactor. También existe un bloque de contactos temporizados a la desconexión como el que ves en la imagen. Este bloque se acopla en la parte frontal del contactor y dispone de 2 contactos como ves en la imagen, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Como debes saber, los contactos siempre se representan en reposo, o sea, sin tensión aplicada al contactor que los gobierna. Por lo tanto, al aplicar tensión a la bobina del contactor, los contactos con retardo a la desconexión cambian al instante. Sin embargo, cuando se deja de aplicar tensión a la bobina del contactor, estos contactos no cambian de posición en ese instante, sino después de que haya transcurrido el tiempo que has ajustado en la rueda de que dispone para ello. De igual forma, existe un bloque de contactos temporizados a la conexión, como el que puedes ver en la imagen. Este bloque se acopla por la parte frontal del contactor y dispone de 2 contactos como ves en la imagen, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Así pues, al aplicar tensión a la bobina del contactor, los contactos con retardo a la conexión no cambian de posición en ese instante, sino que debe transcurrir el tiempo que hayas fijado en la rueda que dispone para ello. Sin embargo, cuando se deja de aplicar tensión a la bobina del contactor, estos contactos cambian de posición en ese mismo instante. Bien, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba. Y si quieres estar informado de próximos tutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete. Ok, bueno. Ya me ganó el video. Fíjense bien. Voy a ponerles aquí tantito la cámara. Sirve que pues ahí vamos, me van ayudando. Lo que sea, ustedes lo vean físicamente. A ver si ya se ve. Bueno, les voy a presentar, por ejemplo, estos elementos que tengo aquí. Aquí está. Fíjense bien.
Este también es un contactor, pero este es un contactor de estado sólido. Este se utilizaban, por ejemplo, en gabinetes de potencia. Fíjense que aquí yo tengo dos voltajes. A ver si lo alcanzas a leer, Samuel. El del lado derecho que dice 2.5, ¿hasta cuánto? Hasta 10 Dice y voltaje de DC, es decir, de corriente directa. Y del lado derecho, ¿qué dice, Maite? ¿Qué número es? ¿Ciento qué? 140. Dice 140 y dice VAC. Ese es voltaje de corriente alterna. Y abajo dice 3A, es decir, hasta 3 amperes. Esta es la parte de fuerza y esta es la parte de maniobra. Es decir, que con 2.5 volts, si yo alimento aquí con un voltaje con una pila o con algo que tenga 10 hasta 10 volts, yo puedo abrir y cerrar este contactor. Y fíjense el simbolito. Muchos me dirán, no, pues parece el de un capacitor. Parece el de un capacitor, pero no lo es. Esto es para un circuito de potencia. Tengo otro igual, uno más chiquito, más parecido. A ver si se alcanza a ver. Fíjense que este está al revés. Dice que de entrada tiene 140 volts de AC. Y a mi salida, pues yo puedo controlar voltaje de corriente, a ver si se alcanza a ver, directa. ¿De acuerdo? Igual, este es otro relevador de estado sólido. Tengo estos más pequeños. Estos son de electrónica. Todos estos elementos son de cuestiones electrónicas. Es un poquito más pequeñito. A ver si se alcanza a distinguir porque... Este es para 5 volts. Igual es un relevador pequeño. El que nosotros vamos a ocupar ahorita es un relevador, un amarillo. Es un relevador que tiene el mismo funcionamiento que un contactor. Bueno, el mismo principio. Y son de este tipo. Esta cajita que ven aquí, ahorita la vamos a desarmar, vamos a romper una para que ustedes vean que sí tiene todo lo que nos menciona. A ver si ya se observa bien. A ver. Aparecen unos valores. Fíjense que dice arriba, donde dice la palabra RU, dice 10 amperes hasta 120 volts AC. Y hay una que dice 10 amperes hasta 24 volts de corriente directa. Esa es la salida que yo puedo tener. O 7 amperes a 250 volts. Y aquí tiene un valor que dice, a ver si se alcanza a distinguir bien, hasta abajo. Dice 12 volts DC. Significa que con 12 volts de corriente directa yo puedo controlar este dispositivo. Este dispositivo tiene 5 patitas. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a explicar, van a decir, ¿qué onda con esas patitas, profe? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esas así? ¿Qué onda? ¿Para qué se refiere? ¿O por qué? ¿Qué es lo que hacen, no? Bueno, este es un relevador. Y aquí yo tengo a la salida, a ver si aparece aquí. Tengo otro igual. Pero fíjense que este relevador tiene 6 patitas a la salida. Y a ver si aparece, si se le ve el diagramita. No, si es un show de estar atinándole para que se vean las letras, creo que no.
Bueno, Se ve borroso, profe. sí, se ve muy borroso. Este igual dice 120 volts AC. Vamos a hacer una practiquita sencilla. Miren, vamos a conectar aquí la fuente de voltaje. Aquí está nuestra fuente de voltaje y me dice 12 volts. A ver, vamos a poner 12 volts. Uno de estos relevadores, igual yo con fines educativos, le soldé unos cablecitos, unas patitas. Aquí están. Y nosotros dijimos que adentro de estas cajitas viene un imán, un electroimán. Ahorita vamos a desarmar uno poco a poco. Pero bueno, antes que eso vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a alambrar cómo va a quedar nuestro circuito. Técnicamente va a ser el mismo principio que el de un relevador. Ahorita vamos a ver aquí. Control de un relevador. Bueno, vamos a ponerle aquí. ¿Qué es esto de un relevador y para qué sirve? Grammarly can help. Estos relevadores, muchachos, pues nosotros los utilizamos bastante en electrónica y en electricidad. Bueno, vamos a comenzar. En principio no voy a dar una definición de qué es un relevador, ya que cuando apenas nos vamos iniciando en esto, es un poquito difícil poder entender un concepto, ya que regularmente son muy abstractos y un poco engorrosos. Mejor vamos a ver su principio de funcionamiento y ya al final podremos entender un poquito mejor un concepto. Un relevador, una de sus partes principales es su bobina, que viene siendo un electroimán. Por eso vamos a ver este principio. Un electroimán no es más que un pedazo de metal con un cable enrollado por el cual circula una corriente eléctrica, y esto crea un fenómeno de electromagnetismo que prácticamente no es más que un imán generado a partir de un circuito eléctrico. Y como sabemos, pues los imanes atraen a otros metales. Aquí lo podemos ver, tenemos una pilita, un cable que está enrollado en un clavito. A esta cable enrollado normalmente le llaman bobina, y viene siendo pues un núcleo de hierro, el clavo. A su vez, pues atrae a estas pequeñas partes metálicas, que en este caso son alfileres. Bueno, aquí podemos ver ya el dibujo de un relevador, y como podemos ver, pues también contiene su bobinita, ¿no? Tiene sus bornes de conexión, y de igual manera aquí tenemos una batería, un positivo, un negativo y un botoncito. En principio, cuando nosotros presionemos aquí, pues esta bobina se va a energizar y va a traer todas las partes metálicas. Esta parte de aquí es completamente metálica, entonces la traería y movería esta palanquita. Aquí cabe mencionar que esta parte de aquí no es metálica. Regularmente los relevadores lo traen de plástico o de algún otro material no conductor para poder mover estas de aquí, estas plaquitas. Estas plaquitas sí son metálicas, estas tres de aquí. Y vamos a ver un poquito más qué hacen, ¿no? Vamos a ponerle a la simulación. Ahí podemos ver cómo las atrae. Lo que les comentaba, atrae esta parte metálica y mueve esta palanquita de aquí. Como podemos ver, pues se une esta con esta, y al mismo tiempo que sucede eso, se separa esta de esta. Bueno, es principalmente así como funciona un relevador. Como podemos ver, pues está separando estas y uniendo esta con esta. Y si lo queremos ver de alguna manera, viene siendo como un interruptor, que cuando se energiza aquí, se abre, y cuando se energiza de igual manera, con se cierra. Eso quiere decir que yo podría conectar aquí otra cosa y de esa manera poder controlarlo de manera aislada. Esa parte la vamos a ver un poquito más a detalle. Lo importante de aquí es ver que esta parte viene siendo los contactos del relevador, que es la otra parte fundamental que tienen los relevadores. Una parte es su bobina y la otra parte son sus contactos, que es prácticamente todo lo que tiene un relevador.
Aquí vamos a ver un circuito básico acerca de nuestro relevador. En principio igual aquí tenemos un relevador, están sus contactos, este viene siendo una bobinita y este es un núcleo de hierro, es otro de los símbolos que se van a encontrar a menudo. Y bueno, aquí igual tenemos una batería y tenemos un botoncito. De este lado tenemos un foco y una clavija y en principio vamos a ver cómo funciona. Esta clavija, si la llegáramos a conectar, pues podemos ver por este cablecito café que llega a esta parte de aquí y podemos ver que la otra terminal de nuestro foquito llega aquí. Por lo cual pues no pasaría nada porque en este momento está abierto. A pesar de que estuviera enchufado, no veríamos nada porque de este lado está abierto. Entonces cuando nosotros presionemos nuestro botoncito, se energiza nuestra bobina, los contactos cambian de estado, o sea, los que estaban normalmente abiertos se cierran y los que estaban normalmente cerrados se abren. Entonces se cerraría este con este y se cerraría nuestro circuito, así que nuestro foquito prendería. ¿Y para qué nos sirve todo esto, no? ¿Por qué no solamente utilizar este botoncito aquí y nos olvidamos del relevador? Bueno, en principio podemos ver que aquí tenemos una clavija, entonces estamos utilizando corriente alterna. En el caso de México los contactos llegan 127 volts de corriente alterna y podemos ver que de este lado solamente tenemos 12 volts de corriente directa. Es una manera en la que podemos trabajar con diferentes voltajes que podemos utilizar, voltajes menores para el control y voltajes pues mayores ya dependiendo de lo que queramos utilizar. Es una manera también de aislar la parte de control de la parte ya final de nuestro circuito. También es una manera de compartir, ya que yo podría diseñar algún circuito de este lado y simplemente ya al final ofrecerle a nuestro dispositivo un contacto que pueda utilizar quien va a utilizar nuestro dispositivo. En este caso son como los timers, los contadores que utilizan este tipo ya de contactos. Bueno, aquí vamos a verlo un poquito ya más sus piezas y un poquito de los nombres que llevan, base, terminales, contactos, bobina y unas fotografías ya de contactos reales. Aquí podemos ver cómo tiene su bobinita. A lo mejor para los que apenas se van iniciando, a lo mejor se preguntan si este no es un cable desnudo, o sea, un cable pelón, por así decirlo. Eso no es un cable que tiene un barniz de manera aislante. Es como si el cable estuviera forrado con algún plástico o con cualquier otra cosa aislante, así que el cable no se encuentra desnudo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí tenemos sus patitas, que es a lo que normalmente le llamamos pines del relevador. A lo mejor han escuchado un relevador de 5 pines, un relevador de 6 pines. Bueno, se refiere a las patitas del relevador. No es tan correcto referirse a los relevadores en base a sus números de patitas o sus números de pines, porque pues va a variar dependiendo del número de contactos que tenga. Ejemplo, si yo tuviera un relevador con contactos independientes, bueno, entonces tendría 4 patitas si fueran 2 contactos. 2 patitas para un contacto abierto y otras 2 para un contacto cerrado, o podrían ser 2 abiertos o 2 cerrados. Eso ya va a depender del relevador que nosotros escojamos. Los hay de muchas maneras y hay con muchos contactos, con uno solo, con uno cerrado, con uno abierto. Entonces eso es lo que va a determinar el número de patitas que tiene un relevador. En este caso pues son 5, 2 para la bobina y 3 para sus contactos, ya que tiene un común que es el del medio y una patita para el cerrado y una patita para el abierto. ¿Vale? Bueno, poquito de simbología es muy importante para los que quieran entender un poquito de control convencional o estén checando cosas de electrónica. Es importante conocer la simbología. Estos son los símbolos que regularmente les llamamos europeos. Se refiere a la bobina, así es como lo indican y así es como marcan ellos sus contactos. Este es el sistema americano, donde la bobina viene siendo un circulito y sus contactos pues son diferentes a los de la europea.
Bueno, aquí también tenemos otros símbolos. Estos son más utilizados en la electrónica, donde podemos ver igual la bobinita. Aquí indica el núcleo de hierro. Y bueno, sus contactos. Puede haber, como les comentaba, puede haber de uno o más contactos. Para en dónde los aplicamos o si esto todavía se llega a utilizar, hay muchos que luego suelen decir que los relevadores ya no se utilizan, ¿no? Pero eso no es cierto. Aquí podemos ver en el control convencional. Antes, para los que no sepan qué es control convencional, les voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que quisiéramos hacer una secuencia de motores, o sea, quisiéramos que yo prendo uno y lo apago, y que después cuando yo lo apago prenda otro, y cuando lo apague prenda otro. Bueno, esta secuencia se puede hacer con solamente puros relevadores, y eso es a lo que le llaman control convencional. Eso ya no está tanto en uso, se utilizan más PLCs para este fin. Sin embargo, los relevadores, eso sí, todavía se siguen utilizando y mucho. Lo que ya va de salida es el control convencional, cada vez más, pero para pequeñas aplicaciones todavía se sigue utilizando. Ok, bueno, vamos a checar este circuitito. Fíjense bien. Ahorita yo quiero controlar esta lámpara que tengo aquí. Igual, conecta aquí nuestra lámpara. Y yo abrí la lámpara, abrí un cable, abrí una terminal del cable. Fíjense bien cómo la contacté, ¿no? Cómo lo hice. Pues va seguido. Ese no importa. Pero abrí la fase. Y yo coloqué aquí dos cablecitos, pues para meter aquí en la protoboard. Esta es la protoboard. Entonces yo voy a controlar por la fase, es decir, la alimentación. Fíjense que aquí nuestro relevador, como nosotros vimos, pues tiene 5 pines, estos 5 pines que están acá. Estos 5 pines, déjenme saco otro por pin, para que sea un poquito más didáctico. Me dicen si ya lo pueden ver bien. Ok. Bueno. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve bien, Samuel? Sí, profe, sí. Este pin y este otro pin, estos dos pines que están aquí en medio, bueno, estos dos de aquí de la orilla, esos van a energizar una bobina. Ahorita vamos a ver la bobina, vamos a desarmar uno. Y el de en medio, este pin aquí que está aquí en medio, se le llama el pin común. Ahí nosotros vamos a conectar un cable que viene directamente de de lo que abrimos aquí. Luego fíjense bien que nosotros vamos a tener lo siguiente. Este común, este que está aquí en medio, ¿sí se ve bien, Maite? A ver, vamos a ver que se ve un poquito mejor. Va a unirse o se puede cerrar con estas dos terminales. Una terminal se va a llamar normalmente abierta y la otra normalmente cerrada. La normalmente abierta, fíjense bien, si yo mido continuidad, coloco aquí mi multímetro y busco continuidad. A ver, déjenme hacer esto, que esto es medio complicado, más con una mano en el multímetro y la otra mano aquí en el aparatito este. Ay. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Necesito una cháchara para que detenga esto. Vamos a ver. Esta bocinita. Creo que no se ve bien. Bueno, sino de aquí mismo. Aquí mismo están estos pines.
Aquí yo los pasé. Estos 3 pines, este es el común. Y aquí este es otro pin. Este es el normalmente abierto. ¿Por qué sé que es normalmente abierto? Pues porque no hay continuidad aquí. No suena nuestro multímetro, no hay continuidad. Pero vamos a ver con este otro de acá. Ese pin es el normalmente cerrado. Y este de aquí es el normalmente abierto. ¿Por qué sé que es normalmente abierto? Pues porque no hay continuidad. Ahora, estas dos bobinitas o esta bobina que está aquí, estos dos pines, yo los voy a trabajar con 12 volts. ¿Qué significa? Que yo necesito para que este relevador actúe 12 volts. Voy a presionar aquí un poco para que ustedes escuchen. Yo tengo aquí un botoncito que interrumpe el voltaje que le llega al relevador. A ver. No sé si escuchan ahí un clic. A ver si se escucha. ¿Sí se escuchan? Poco nomás. Muy poquito. Ok. Bueno, a ver. Regalen un minuto para que quede un poquito más claro. Cuando yo presiono ese interruptor y yo tengo ahora sí que de un estado, va a pasar del estado de normalmente cerrado al de normalmente abierto. Ay, ¿dónde dejé los cables? Acá están estos cables. Va a pasar de un estado a otro, de normalmente cerrado a normalmente abierto. Sí, yo creo que así lo hubiera hecho desde el principio. A ver. Este cablecito acá va al cable rojo. Bueno, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Dale un minuto, ya mero acabamos. Ah, sí, profe, sí, sí. Bueno, ¿sí me escucha, profesor? Bueno. ¿Sí me escucha? Aló, ¿sí me escucha ahora, profesor? Bueno, ¿sí me escucha? Creo que no. En el chat. Regálenme un minuto, ¿eh? Me hablan directamente de la escuela. Bueno, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escuchas? Sí, ya lo escucho bien. Ah, ok. ¿Cómo has estado? Bien. Pues aquí ando en clase, precisamente ya ando terminando, pero bueno. Sí, profe, buenas tardes, dígame. Un favorzote, profe. Dígame. ¿Ya presentaste tu declaración patrimonial? Creo que todavía la del año pasado tengo. Sí, tengo del año pasado, en diciembre la hice. La de diciembre, pero Sí. la de diciembre fue la que presentamos en 2019. Hay que presentar la de 2020, profe. Ah, ok. 30. Bueno. 30 para que me envíes tu acuse, por favor. Sí, claro. Sí, sin ningún problema. Yo la realizo. Y otro favor,
Dígame. Tampoco tengo tu encuesta de NEMS, se las mandé por correo electrónico. Es una que lleva el usuario, lleva el folio y la contraseña. Del NEMS fue de lo que me enviaron. Sí, sí la realicé. Se la envié a el profesor, el que está con usted trabajando. Sí, la realicé, la del NEMS. No seas malito, chécalo, ¿no? Porque no me aparece. Ah, ok. Sí, porque me envió la contraseña y eso, sí la realicé. Sí, se la reenvío de todos modos, sí. ¿Tu relación en el kit ya la realizaste? No, aún todavía no la realizamos. Te la encargo mucho, es así, ¿no? Porfa. Claro que sí. Es así, entras con tu correo y con tu contraseña. Ok. Sí, yo la realizo y ya se la reenvío. Pero sí, lo del DEM sí lo hice, ¿eh? De todos modos, ahorita lo checo y se lo reenvío por cualquier cosa. Muy bien. Muchas gracias, ustedes. No. ¿Qué? No, que al contrario, que tenga buen día. Gracias. Ya, perdón, chavos. Bueno. ¿En qué estábamos? Esto estaba más divertido, a ver. Normalmente cerrado y este es normalmente abierto. Dale, pues. Vamos a divertirnos con esto un ratito. Bueno, fíjense bien. Bueno, ya lo uní aquí al multímetro, a los cables, esto pues porque nada más ustedes lo chequen. Yo voy a presionar aquí el botón y a ver si se escucha. Lo suelto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Sí escuchaste, Maite? ¿Qué le pasa al multímetro? Deja de conducir, ¿no? Es decir, abro el circuito y lo cierro. Muy bien, eso está muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros dijimos que vamos a controlar ese foco con este circuito. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a enviar a este pin, que es el común, un cable del foco. Y a esta otra parte, vamos a enviarla al normalmente abierto. Vamos a conectar nuestra lámpara. Aquí ya conecté mi lámpara. Originalmente esto está apagado. ¿De acuerdo? A ver si ya se ve un poquito mejor. Está de cabeza. Entonces, si yo presiono aquí este botón, y hasta lo centellamos a todos, ¿qué le ocurre a la lámpara? Se prende y apaga. Entonces, yo dejo de presionar y se apaga, ¿no? Presiono y prende nuestra lámpara. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí nosotros hicimos un circuito de control. Este es nuestro primer circuitito de control que estamos efectuando nosotros. Esto es con un relevador que tiene el mismo principio que el contactor. Con un simple botoncito que está aquí, ese botoncito, podemos controlar la energía que le llega al foco. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o por qué el profesor Mata le pone tanto entusiasmo a explicarles esta parte? Yo les comenté que, pues, que hay dispositivos. Este dispositivo tiene por dentro una bobina.
Vamos a abrir esta parte. Déjenme para que lo voy a ir rompiendo poco a poco para que ustedes vean por dentro qué es lo que tiene. Tiene una bobinita muy pequeñita. Un platino. Casi siempre los contactores, si se dañan, es por el asunto de la bobina. ¿De acuerdo? Déjenlo, termino de romper. En honor de la ciencia, vamos a abrir esto. No sé si esto les parece interesante, porque pues esto también es de electrónica, entonces técnicamente estamos viendo también partes de electrónica, ¿no? Y de los principales controles con los que se hace la potencia, pues es con estos dispositivos que son contactores relevadores que nosotros manejamos. En la industria es lo que más van a trabajar. Ok, bueno. Creo que aquí sí se alcanza a distinguir. Bueno, ahí se ve esta... A ver si se alcanza a distinguir. ¿Sí se ve bien, Maite? Bueno, aquí ya rompí para que vieran por dentro. Esto es lo que contiene mi relevador. Esta bobinita que ustedes alcanzan a percibir, no sé si la alcanzan a ver bien. Viene igual, así un alambrito, viene este contacto. Cuando yo lo polarizo, pues se cierra la platina que tengo acá arribita. Esta es una platina, a ver si se alcanza a distinguir bien. Yo creo que ya no. Esta platina que está acá arriba. La estoy moviendo incluso con el dedo. Se energiza, se cierra, se abre. Se cierra y se abre. Es esa pequeña platina. Vamos a ver si es cierto. Nada más para verificarlo, ¿no? Digo, pues. Yo cuando tenía un poco su edad más o menos, me gustaba desarmar las cosas y luego ya no me quedaban. Pequeño detalle. Pero pues para entender cómo funcionaba, ¿no? Esa es parte también de la investigación. Entonces, fíjense bien, vamos a meterle aquí los 12 volts y vamos a ver qué ocurre. Aquí el otro cable de 12 volts. Entonces, en un pedacito aquí de nuestra bobina, en una terminal, a ver si se alcanza a percibir, chavos. Le pongo voltaje a la otra terminal. ¿Y qué le ocurrió a la laminita? A ver si se observa. No me digan que es magia, que se mueve solita, ¿no? Sino tengo que aplicar energía para que esto se abra y se cierre. ¿Sí lo observan? Yo la vi un poco borrosa. Sí, profe. Se le mago el profe.
esa plaquita es la que aquí nos conduce o nos cierra los circuitos. Entonces, para este tipo de bobinas yo tengo dos estados, normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, yo puedo controlar circuitos a través de este voltaje externo. Ok. Bueno, eso es lo que quería que viéramos el día de hoy. Son cuestiones ya prácticas, son ya cuestiones que nos van a servir. Entonces ya vimos lo que para qué me sirve un contactor, porque es la importancia del contactor. Por dentro tiene una bobinita muy pequeñita, hay relevadores. Yo tengo contactores para 3 fases. Los números impares, pues por lo general nos van a representar las entradas, los números pares las salidas. Y vamos a tener entradas de maniobra que pueden ser voltaje de corriente directa o de corriente alterna. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a seguir viendo la nomenclatura de estos dispositivos de control porque sí son muy importantes y son muy útiles en la parte de electrónica y de eléctrica. Y obviamente que, bueno, pues tienen aplicaciones para pues, que nosotros podamos implementar controles de motores, controles no sé, de semáforos, de alguna parte que nosotros queramos representar o trabajar, ¿no? Ya la siguiente sesión, bueno, vamos a ver esto. Yo creo que les voy a dejar una lámina, el fin de semana se las dejo, donde viene parte de la nomenclatura. Vamos a ir viendo la parte por parte. Vamos viendo los contactores, los termistores, pues todo lo que lleva, ¿no? Toda la parte de la simbología importante. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la siguiente sesión, chavos. Cuídense. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego.